Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves, día 30 de junio, último día del mes, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar el análisis de hoy gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, titular, los osos vuelven a crecer en Wall Street. Ahora lo veremos en los gráficos. Como siempre, antes, recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos directos al mercado. Hoy no tenemos ninguna noticia macro importante que se vaya a publicar durante la sesión americana, así que vámonos a los gráficos. Empezamos. Futuro del mini SP500. El titular, ¿por qué viene? Viene pues porque tenemos un poco este giro que se ha producido en la zona de los 3.900, 3.800, después de que rompiera, esto era una zona de soporte importante, ruptura, pullback y continuación pues bajista. En semanal, fijaros que realmente pues ha ocurrido lo que las estructuras acostumbran, ¿no?, a repetir, esos patrones bajistas, esos módulos bajistas que se van sucediendo y por tanto pues técnicamente no ha ocurrido nada fuera de lo normal, pero sí que pues en gráficos menores ha tenido ahí pues unos niveles, ¿no?, que hemos tenido que vigilar durante estos últimos días. Así que estamos viendo una continuación bajista que en caso de llegada a los mínimos anuales, hay cerca de los 3.650, y en caso de ruptura de esos niveles, pues veríamos con bastante probabilidad una llegada al soporte mayor, que lo tenemos aquí. Vuelvo al semanal para situarnos un poquito. En la zona de los 3.500 aproximadamente le confluye el 50% de retroceso de toda la subida desde los mínimos de 2020 en la pandemia, y además la media de 200 en este gráfico semanal. También un número redondo, los 3.500. Así que mucha precaución. Estamos ante un mercado pues bajista, con una posibilidad de continuación, sobre todo hasta la zona del soporte de los 3.500, pero desde luego en cualquier caso habrá que vigilar qué hace el precio si es que llega a los mínimos anuales en los 3.650. Bien, vámonos al gráfico diario. Ahí veíamos cómo daba pues una pequeña esperanza esa ruptura de la zona de los 3.800, ruptura al alza, pero que fijaros que si tenemos en cuenta, ¿no?, yo siempre intento marcar la zonas de soporte o resistencia cogiendo un poquito pues todo lo que serían estas mechas, ¿no? Desde la primera llegada, aquí en gráfico diario, mes de mayo, principios de mes de mayo, llegó el precio y ahí nos hizo el clásico pullback a esta zona de soporte anterior. Ahí nos dejó ya una primera llegada. Volvió a encontrar, ¿no?, siguiendo el movimiento probable, que es esta continuación bajista hasta el final del impulso anterior, volvió a encontrar soporte en esta zona de los 3.800, rebotando en la misma zona. Y esta zona, si marcásemos un poco con más precisión, o lo marcara yo, que es un poco con mi forma de hacer, marcaría como zona de soporte, ¿no?, soporte en ese momento, esta zona, desde los cierres de esta primera llegada hasta los mínimos. Y fijaros que el precio en la corrección es que ha llegado ahí, ha dejado ahí un par de mechitas, ha sacado la cabeza y se ha girado, con lo cual realmente técnicamente es que es normal lo que ha pasado, ¿no? Ruptura y pullback. Lo que pasa es que como teníamos como mínimos, ¿no?, espera, lo vuelvo a poner un poco ahí, como mínimos esta zona, parecía que había hecho aquí una pequeña corrección, continuación, y pendientes de los 3.800 de que en caso de ruptura pudiera el precio seguir subiendo. Pero ha llegado al extremo superior de esta zona de soportes y ahí se ha girado. Entonces, pues nada, continuamos bajando y además había una pequeña sombra de esperanza, lo comentaba ayer, en los 3.800. Si este nivel aguantaba como soporte, produciéndose, ¿no?, este throwback aquí en esta zona de resistencia, en ese momento resistencia que se había roto, podría ser que polarizara soporte y desde ahí se girase el precio volviendo a ir a buscar los máximos semanales. Pero si este nivel se perdía y perdíamos la zona de los 3.800, pues mal. Podemos ahora pues estar ante una vuelta a los mínimos anuales. Desde luego, como siempre, estos vídeos no son para dar ningún tipo de idea de trading y tampoco ningún tipo de perspectiva tan a largo plazo.
a mí me gusta, y en el marco, ¿no?, de este tipo de operativa intradía muy a corto plazo, pues ir viendo y marcando los niveles importantes, ir viendo qué sucede en ellos, y será el precio el que se encargue de decirnos si va a seguir bajando o no. Yo el futuro no lo puedo adivinar, ¿no?, por ahora, así que lo que tenemos que saber es qué niveles de soporte tenemos por debajo para ver cómo el precio reacciona en ellos. Vámonos al gráfico de 4 horas y aquí tenemos la jornada de hoy. Se ha confirmado ya la ruptura de los 3.800. Vemos un poco todas las velas en 4 horas que se están dirigiendo a una zona de soporte que yo ayer ya marqué, la zona de los 3.740 aproximadamente, que es una pequeña zona de reacumulación que tuvo lugar en la sesión del día 23 de junio y que podría ser ahora soporte, un soporte menor. La siguiente zona la encontraríamos aquí en los 3.680, 3.700, donde tenemos también aquí un punto de acumulación, ¿no?, después de que el precio dejara una estructura de giro aquí, un doble suelo, ruptura del máximo común, hizo un pullback que ya arrancó un movimiento alcista. Por tanto, sería la siguiente zona. Y luego ya los mínimos anuales, con lo cual vamos a ir siguiendo al precio, vamos a ver cómo reaccionan las zonas de soporte. Dentro ya de nuestra operativa intradía, pues ya se hacen las operaciones pertinentes y ya está, ¿eh? Si el precio desde aquí o desde aquí o desde aquí rebota y se vuelve a subir, pues se verá. Lo que sí que veo probable dentro de los movimientos que se repiten en el precio es que tal vez cabría la opción, el escenario de que desde aquí o desde aquí, depende un poco, pues se produjera el pullback a lo que ahora sería la importante resistencia de los 3.800, que es el nivel que debería haber polarizado a soporte, ¿no?, que no se ha producido, más allá de este pequeño rebote que tuvimos ayer, cuando llegó, rebotó un poco, pero enseguida pues hoy ha perdido la zona. Con lo cual, un posible escenario pues sería ver al precio en algún momento volver a la zona de los 3.800 para realizar esa corrección técnica, ese pullback, y desde aquí, desde luego, ver lo que ocurre, pero con la posibilidad de una continuación bajista, haciendo el movimiento probable hasta los mínimos del impulso anterior, y aquí se vería lo que podría suceder. Con lo cual, puede ser que desde aquí arranque el movimiento, como puede ser que no, y siga bajando hasta la zona de soporte mayor. Lo iremos siguiendo pues más a corto plazo en los gráficos menores. Aquí en el gráfico de 1 hora, pues vemos cómo además la zona de los 3.800 se ve reforzada como resistencia gracias a la media de 200 que lo tenemos aquí en este marco temporal de 1 hora. Con lo cual ya estamos viendo un poco en la sesión de hoy cómo el precio se ha frenado ahí en los 3.760 y por eso cabe esa posibilidad, ¿no?, de corrección técnica de pullback a la zona ahora de confluencia de resistencias de los 3.800 y desde aquí ver lo que ocurre. Si seguimos con la tendencia bajista, pues desde aquí el precio se podría girar y continuar su movimiento descendente. Si vamos al Nasdaq, en el gráfico semanal vemos cómo el precio está ahora en la zona de dejando los mínimos anuales en los 11.000, muy cerquita de la media de 200 en este marco temporal, muy cerquita, y con un siguiente soporte en la zona de los 10.500, donde tiene también el 61,8% de retroceso de toda la subida desde los mínimos de 2020. Con lo cual, si pierde los mínimos anuales, 11.000, nos vamos con alta probabilidad a buscar los 10.500. Y además, habiendo perdido la media de 200 en semanal, que no es poca cosa. Y luego la zona de los 10.500, si se perdiera, si el precio siguiera bajando, probablemente nos iríamos ahí cerca de los 9.500, donde tiene este nivel, hay un nivel que dejó el precio en 2020, una zona de resistencia que luego, cuando se recuperó este índice después del COVID, de la pandemia, del COVID no, aún estamos en ello, pero la fuerte recuperación que tuvo, pues ahí se enfrentó con esta resistencia y la superó, y ahora podría ser también soporte si el precio llegara aquí. Bien, de momento, a corto plazo, vámonos al marco diario. Vemos también cómo llegó a superar al alza la zona de los 11.600, llegando pues ahí cerquita de los 12.200, giro desde esta zona, y también ayer era una sesión clave, puesto que se había producido el throwback y podía ser que desde aquí el precio se girase, pero no estamos viendo hoy, de momento, lo que llevamos de sesión, pues una continuación de las caídas metiéndose ya por debajo de esta zona que es realmente muy, muy clave a nivel estructural, ¿no? Gráfico de 4 horas.
Ahí vemos cómo la sesión del día de hoy se ha frenado, ha dejado los mínimos del día en un nivel de soporte que ayer comentamos. Este pequeño nivel aquí de acumulación de la sesión del día 23 ha ejercido como soporte. Desde aquí estamos, pues ahora mismo, ha dejado ahí los mínimos del día. Vamos, si el precio pierde estos niveles, nos iríamos con bastante probabilidad a la zona de los 11.350, donde tiene otro soporte. He dejado aquí los mínimos del día 22, un punto de acumulación, y sería la siguiente zona a buscar. Y si el precio sigue bajando, pues nos vamos a los mínimos anuales. Gráfico de 1 hora para acabar de ver niveles menores, que tampoco no hay muchos. He encontrado y marco como primera resistencia más cercana al precio la zona de los 11.550 más o menos, donde vemos que dejó el precio ayer un mínimo, los mínimos del día, aquí, que lo quito, veis esta mechita de esta vela. Ahí tendríamos unos mínimos de la sesión de ayer que hoy se han perdido y que han ejercido de resistencia durante la sesión europea. Y tenemos la ruptura, el pullback y desde ahí continuación bajista, y ahora estamos ahí peleándonos en esa zona de soporte anterior, dejándonos los mínimos del día aquí. Puede ser que el precio fuera a buscar también la zona de la resistencia de los 11.600, pero no sé si se meterá por encima de esta zona de los 11.550, ya veremos, depende de cómo arranque la sesión americana y de la fuerza bajista que tenga el precio. Desde luego, atentos a este nivel y atentos a los mínimos del día y al soporte siguiente. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Mañana haremos vídeo, puesto que el lunes es festivo en Estados Unidos, una fiesta muy relevante, y haremos pues también mañana la preparación de los gráficos para ayudaros en esta primera parte de nuestra operativa. Venga, nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.